que es importante para la técnica legislativa. ¿Cuál es la diferencia entre las leyes y la legislación? Cuando nosotros pensamos en leyes, seguramente que lo primero que se nos viene a la mente es todo aquel cuerpo escrito, texto escrito que contiene disposiciones, que contiene mandatos, que contiene órganos, ¿no? Pero exactamente no es así. La ley es un tipo de norma. El espectro normativo está compuesto por una cantidad mayor que solamente la ley, de justamente textos escritos o cuerpos dispositivos. El espectro normativo está conformado por las leyes, por las resoluciones legislativas, resoluciones legislativas del Congreso también, aún siendo estas de carácter administrativo, y vamos a ver después por qué. Los tratados, las ordenanzas regionales, municipales, en fin. Entonces, partiendo de la idea que el espectro normativo está conformado por un sinnúmero de cuerpos, de textos, escritos, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia entre ley y legislación. En primer lugar, está el concepto de ley. ¿Qué cosa es una ley? La ley es un enunciado jurídico, ¿no? Como dice la diapositiva. Es un enunciado jurídico de carácter obligatorio y general que impone cierta conducta como debida y establece órganos necesarios para cumplir con determinados fines. La dicta el Congreso de la República y también el Poder Ejecutivo cuando se trata de legislación delegada, ¿no? Los decretos legislativos son normas con rango de ley, porque así lo establece la Constitución. Su inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública y la ley se caracteriza por ser general, por ser abstracta e impersonal. Es ley de desarrollo constitucional cuando desarrolla o detalla algún precepto de la Constitución. En este segundo párrafo he puesto solamente el concepto de algunas leyes, de algunos tipos de leyes. Por ejemplo, es ley de desarrollo constitucional cuando detalla algún artículo de la Constitución. Es ley orgánica cuando establece la estructura y el funcionamiento de las instituciones públicas. O es ley prescriptiva cuando regula ciertas conductas, solo por mencionar algunas, como dice la diapositiva. Entonces, ese es el concepto de ley. La ley es un texto escrito que contiene mandatos u órdenes. Tiene algunos requisitos y tiene también algunas características. Requisitos como, por ejemplo, la ley es aprobada solamente en el Congreso de la República, pero también excepcionalmente es ley aprobada por el Poder Ejecutivo cuando se trata de delegación de facultades, los decretos legislativos, ¿no? Que en algún momento de su aprobación y de su puesta en vigencia sufre la intervención del Congreso de la República. Ustedes saben que los decretos legislativos y los decretos de urgencia son sujetos de control por parte del Parlamento. ¿Qué cosa es el reglamento? Lo que vamos a desarrollar, o la forma en la que vamos a desarrollar estos conceptos es gradual. Primero la ley, como, digámoslo así, cuerpo dispositivo principal dentro del espectro normativo. Si esto, de pronto, el tema o los términos les parecen un poco densos o muy técnicos, yo les ruego que por favor intervengan para que los conceptos nos queden claros, ¿no? Para que tengamos la idea precisa de la diferencia entre ley y legislación. Luego viene el reglamento. ¿Qué cosa es el reglamento? Es una disposición normativa expedida por el Poder Ejecutivo mediante un decreto supremo. Ustedes saben que todos los reglamentos que expide el presidente de la República los hace a través de un decreto supremo. El decreto supremo es como la partida de nacimiento de un reglamento.
el decreto supremo, si ustedes tienen la oportunidad de revisar un decreto supremo en la publicación del boletín oficial de normas legales, van a ver que solamente contiene 2 artículos, ¿no? Mediante los cuales se aprueba el reglamento. Ya el cuerpo del reglamento es el que contiene todas las órdenes, todas las disposiciones. Entonces, el presidente de la República aprueba los reglamentos mediante un decreto supremo, que es como su partida de nacimiento, la partida de nacimiento del reglamento. En uso de sus facultades constitucionales, el único que tiene la potestad constitucional para reglamentar las leyes es el presidente de la República. Cuando una ley en el Congreso tiene un artículo que dispone, establece o se reglamenta, ¿no? Reglamentase la presente ley a cargo del órgano o de la dirección ejecutiva, por ejemplo, estoy imaginando un ejemplo, ¿no? A cargo de la dirección ejecutiva del Poder Judicial. O sea, ese mandato es inconstitucional, porque el único que tiene la potestad constitucional para hacer los reglamentos es el presidente de la República. ¿No? Dice, tiene en uso de sus facultades constitucionales para hacer cumplir los objetivos de la administración pública. El objeto de un reglamento es aclarar, desarrollar o explicar los mandatos contenidos en la ley a que se refiere, ¿no? ¿Para qué? Para que esta ley sea más asequible, para que su aplicación sea más fluida. Entonces, el reglamento es como una descripción del procedimiento que se va a llevar a cabo para que la ley que está reglamentando pueda ser viable, se pueda ejecutar. Entonces, ustedes van a ver tal vez una ley muy importante, una ley marco, por ejemplo, que pueda contener 8 artículos y que su reglamento es un texto mucho más amplio. Su reglamento puede contener 40 o 50 artículos. ¿Por qué? Porque desarrolla la forma cómo se va a aplicar, cómo se va a ejecutar la ley. Luego vamos a ver qué cosa es la legislación. Hasta aquí, la ley es un... Sí. Da mandato. ¿Qué tipo de mandato Bueno, vamos a verlo más adelante, pero el Poder Ejecutivo, como lo hemos mencionado en los talleres anteriores o en las sesiones anteriores, también tiene facultades normativas, tiene potestades normativas, ¿no? ¿Qué normas, por llamarlo de alguna forma, qué normas son las que produce el Poder Ejecutivo? El Ejecutivo produce los decretos legislativos, los decretos leyes que tienen rango de ley, pero también otro tipo de normas que no tienen rango de ley, que son los decretos de urgencia, las resoluciones supremas, ¿no? Esas son, digamos, las normas que emanan del Poder Ejecutivo. El Congreso de la República da solamente leyes y resoluciones legislativas, porque incluso los tratados son cuerpos normativos que primero tienen un procedimiento en el Ejecutivo, ¿no? Es el presidente de la República el que conviene tratados para luego someterlos al Congreso de la República, para que el Congreso los apruebe, no los ratifique. Luego vamos a ver qué cosa es la legislación. La legislación es el conjunto de todas aquellas leyes de aplicación general, dictadas por el Congreso de la República, así como aquellas dictadas por el Poder Ejecutivo en los casos que éste ejerce potestades legislativas. También se define como un cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o como el conjunto de leyes de un país. Entonces, la legislación no es el espectro normativo. La legislación no es el conjunto de todas aquellas normas de diferentes rangos, no. La legislación solamente es el conjunto de leyes. Leyes expedidas por el Congreso y leyes expedidas por el Ejecutivo en el caso de delegación de facultades. Entonces, para hablar con propiedad, cuando nosotros decimos, ¿no? La legislación que regula tal tema o tal situación de la sociedad, entendemos que solamente nos estamos refiriendo a las leyes,
no a todas las normas. Hay que saber la diferencia entre una ley y una norma. Vamos, de hecho, más adelante a ver con un poco más de claridad por qué la diferencia. Entonces, la legislación es el conjunto de todas las leyes, emanadas por el Congreso o emanadas del Poder Ejecutivo. ¿Qué cosa es el marco legal? El marco legal es lo macro. Aquí sí vamos a ver que están contenidas todas las normas. Dice, el marco legal regularmente comprende un buen número de tratados, de normas. Llámense leyes, códigos, reglamentos, decretos, tratados, etc. Interrelacionadas entre sí, que proporcionan las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En otras palabras, son todas aquellas normas que regulan el funcionamiento y el actuar de las instituciones públicas. Su fundamento es la Constitución política como norma suprema, es decir, dentro del marco legal, la Constitución política siempre va a ser la primera norma, ¿no? La norma, de alguna manera, para llamarla como que la norma madre, ¿no? Justamente por ser una norma suprema. En muchos países, el marco legal en algunas materias ha evolucionado en una compleja combinación de estatutos, leyes, resoluciones y sentencias judiciales. ¿Qué significa eso? Que en nuestro país el marco legal comprende todos los cuerpos, escritos, textos que contienen algún tipo de disposición, algún tipo de orden o mandato. Como dice acá, llámese leyes, resoluciones, decretos, tratados, todo ello constituye el marco legal, que no es lo mismo que legislación. La legislación solamente es el conjunto de leyes, ¿no? Y también se comenta en la diapositiva que en otros países este marco legal ha ido evolucionando. ¿Por qué? Porque ha ido integrando otro tipo de textos escritos que también contienen, no necesariamente normas, pero que pueden contener, digamos, disposiciones que son como disposiciones marco. Por ejemplo, las sentencias del Tribunal Constitucional, que son vinculantes. Las sentencias del tribunal no son un conjunto de artículos, de disposiciones, pero sí contienen una serie de doctrina, de jurisprudencia, de recomendaciones, ¿no? Que las sentencias, como ustedes saben, son vinculantes. Entonces, que vinculan en muchas ocasiones al Congreso de la República también, ¿no? Pero en estricto vinculan a los órganos del Poder Judicial, ¿sí? A los jueces. Entonces, en otros países este marco legal ha evolucionado incorporando otro tipo de textos, como por ejemplo, digo, las resoluciones judiciales, las sentencias del Tribunal Constitucional e incluso los estatutos. Entonces, la relación es esta. Las leyes están todas contenidas en la legislación y vienen luego los reglamentos. Entonces, las leyes, con todos los tipos de leyes que existen, más los reglamentos, están contenidos ¿dónde? En el marco legal. Hay leyes de desarrollo constitucional, hay leyes orgánicas, leyes ordinarias, hay resoluciones legislativas que tienen rango de ley porque la Constitución así lo establece. Están también los tratados que también tienen rango de ley. Las resoluciones, la resolución legislativa del Congreso, aquí debe decir resolución legislativa del Congreso, los decretos leyes y los decretos legislativos. Todas estas leyes, ¿no? Están contenidas en la legislación y los reglamentos forman parte del marco legal. Entonces, en el marco legal vamos a poder encontrar todos estos textos que contienen mandatos, disposiciones u órdenes. Entonces, ¿ha quedado claro en que qué cosa es legislación, qué cosa es marco legal, ¿no? El marco legal es lo macro, la legislación solamente es el conjunto de leyes. Ahora vamos a ver algunos conceptos sobre estos tipos de leyes. Primero está las leyes de reforma constitucional.
La ley ¿ustedes han visto, han podido ver o leer algún texto de ley de reforma constitucional? ¿Ustedes pueden identificar qué cosa es una ley de reforma o de desarrollo constitucional? Bien, esta ley es un texto escrito que contiene disposiciones que desarrollan algún artículo de la Constitución, como dice acá, ¿no? Se trata de disposiciones que materializan la reforma de la Constitución. Están sujetas al procedimiento especial previsto en el artículo 206 de la Constitución. ¿Y qué dice el 206 de la Constitución? El artículo 206 de la Constitución se refiere a la reforma constitucional, ¿no? Ahora, estas leyes de desarrollo constitucional no son leyes que modifican la Constitución. Una ley de reforma constitucional es aquella que modifica un artículo de la Constitución, ¿no? Así de sencillo. Pero una ley de desarrollo constitucional es aquella que desarrolla un artículo de la Constitución. ¿Para qué? Para que esa disposición constitucional se pueda aplicar con mayor facilidad. Porque ustedes saben que la Constitución no contiene artículos que desarrollan procedimientos. La Constitución contiene artículos que desarrollan principios, ¿no? Entonces, para poder aplicar, para poder ejecutar algún principio de la Constitución, en muchas ocasiones, estos principios, estos artículos necesitan de una ley. Entonces, a este tipo de ley se denomina ley de desarrollo constitucional. Es un proyecto de ley, una ley que requiere del mismo procedimiento que se establece para la reforma constitucional, ¿no? Me refiero al procedimiento del debate, de la aprobación en el Pleno del Congreso. No son muy comunes. De hecho, si buscamos en el SPIC ¿no? o en la legislación virtual de la página web, vamos a ver que leyes de desarrollo son pocas, no son muchas, ¿no? Luego viene la ley ordinaria. La ley ordinaria, bueno, de hecho es la más común, ¿no? Es la expedida por el Congreso, según el procedimiento que establece el artículo 102 de la Constitución, y su modo de producción está regulado por otros artículos también de la Constitución. Es la ley ordinaria, ¿no? Ley que crea, ley que modifica, ley que establece, en fin. En rigor, dice, puede regular cualquier materia, con excepción de las reservadas a ley orgánica, conforme a lo que dispone el 106 de la Constitución, ¿no? Que desarrolla qué cosas son las leyes orgánicas, y las que sean materia exclusiva de los gobiernos regionales o municipales. Entonces, son las leyes más comunes, las leyes ordinarias. Su procedimiento de aprobación también es el de votación simple, ¿no? Mayoría simple. Luego vienen las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas las expide el Congreso de la República, y su modo de producción, es decir, su modo de aprobación, debe cumplir los requisitos formales y materiales que están previstos en el artículo 106 de la Constitución. Con relación a los requisitos formales, dice, los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquier proyecto de ley, y para su aprobación o para su modificación se requiere de votación calificada, es decir, el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Tiene votación calificada. Sobre los requisitos materiales, el mismo artículo 106 dice que mediante leyes orgánicas se regula, ¿qué cosa? La estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. Pero básicamente es la formación, la estructuración, el funcionamiento de las instituciones públicas, ¿no? Esas son las leyes orgánicas. Recuerden que el reglamento del Congreso también está considerado también como ley orgánica. Algunos parlamentos tienen reglamento y también tienen ley orgánica, pero el Congreso de nuestro país no tiene ley orgánica. Entonces el reglamento está considerado como ley orgánica. Es por eso que para su modificación se presenta un proyecto de ley, un proyecto de resolución legislativa del Congreso.
Es una norma de carácter administrativo, ¿por qué? Porque está disponiendo, regulando, normando una situación administrativa interna del Congreso. Pero como no tenemos ley orgánica y como el Tribunal Constitucional en una resolución ha determinado que tiene carácter de ley orgánica para el Congreso, su aprobación también requiere de votación calificada. Luego vienen las resoluciones legislativas, ¿no? Las resoluciones legislativas son actos parlamentarios que generalmente regulan de manera particular y concreta. Representan la excepción a la característica de generalidad de la ley. Tienen rango de ley porque el numeral 1 del artículo 102 de la Constitución y el artículo 4 del reglamento le confieren implícitamente una jerarquía homóloga a la ley. Entonces, la resolución legislativa es también una norma con rango de ley que aprueba el Congreso para poder regular, para poder normar ciertas situaciones, como por ejemplo, ¿qué cosa? El viaje al presidente, la aprobación de los tratados, el permiso para que ingresen las tropas extranjeras y el nombramiento o la ratificación de algunos funcionarios del Estado, como por ejemplo el Contralor de la República, el Superintendente, ¿no? Los miembros del BCR. Ahora, ¿a qué se refiere este concepto que dice que representa la excepción a la característica de generalidad de la ley? Ese es un tema importante, ¿por qué? Porque se supone que una de las características más importantes de la ley es que es general, ¿no? La ley es impersonal, es general, rige para todos. Entonces, si esta resolución legislativa tiene rango de ley, porque así lo dispone la Constitución, entonces también tendría que tener esa característica. Pero hay un caso excepcional en el cual vamos a ver que no. ¿Cuáles son? Las resoluciones de pensiones de gracia. La resolución legislativa que otorga pensión de gracia tiene nombre y apellido. Es entonces una norma con rango de ley, pero que no tiene la característica más importante de la ley, ¿no? Que es la generalidad. ¿Por qué se da esta situación? Porque las pensiones de gracia son una prerrogativa del presidente de la República y la Constitución ha creído por conveniente que este otorgamiento que el presidente de la República hace, que es su facultad constitucional, se dé a través de una resolución legislativa que tiene rango de ley, ¿no? Por la fuerza y porque así lo ha dispuesto la Constitución, ¿no? Entonces, vemos que esta es una norma que en este caso tiene esa excepción, ¿no? que es algo interesante en realidad. Luego vienen los tratados. Los tratados también tienen rango de ley. Son expresiones de voluntad que adopta el Estado con sus homólogos, es decir, con otros estados, o con organismos extranacionales, y que se rigen por las normas, costumbres y fundamentos doctrinarios del derecho internacional. En puridad, expresan un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional, es decir, entre estados, organizaciones internacionales o entre estos y aquellos. Entonces, los tratados tienen un procedimiento inicial en el Poder Ejecutivo. Es el presidente de la República el que establece o determina, de hecho en coordinación con sus sectores, ¿no? Pero principalmente con el de Relaciones Exteriores, ¿no? Si es que es conveniente o no uno u otro tratado para el país, para el Estado. Entonces, una vez que ha pasado por el procedimiento del Poder Ejecutivo, el tratado es enviado mediante un proyecto de resolución legislativa al Congreso. En el Congreso, este proyecto ingresa a la Comisión de Relaciones Exteriores y también tiene el mismo tratamiento que un proyecto, ¿no? Un proyecto de ley. Es dictaminado y lo que hace el Pleno es solamente aprobarlo. No ratificarlo, ¿no? Sino aprobarlo. ¿Por qué? Porque una vez que el proyecto está aprobado en el Congreso de la República, lo que sigue después es la ratificación en el Poder Ejecutivo. Entonces, lo propone el Ejecutivo, lo aprueba el Congreso
y luego lo ratifica nuevamente el Ejecutivo. Otros tipos de normas, justamente lo que Josafat preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son las normas que emanan del Poder Ejecutivo? Las normas que emanan del Ejecutivo son los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los decretos ley. Y los reglamentos también, ¿no? Esos son tipos de normas que emanan. ¿Qué cosas son los decretos legislativos? Dice, esta norma con rango de ley está prevista en el artículo 104 de la Constitución. ¿Y qué establece el artículo 104 de la Constitución? Que dice, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa, ¿no? Es decir, que el Congreso le da facultades legislativas al Ejecutivo, pero le dice sobre qué va a legislar y el plazo. Esas son dos requisitos que el Ejecutivo tiene que cumplir, ¿no? Es el marco para la legislación delegada, la materia y el plazo. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la comisión permanente. Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la comisión permanente de cada decreto legislativo. El decreto legislativo tiene al Poder Ejecutivo como órgano productor. Sin embargo, el Congreso también tiene una intervención directa toda vez que fija la materia y el plazo. Entonces, el Congreso, al fijar la materia y el plazo en cuanto a la legislación delegada al Poder Ejecutivo, lo que está haciendo es ejercer control político, ¿no? En cuanto a los decretos de urgencia, también la Constitución regula este tipo de normas, ¿no? El artículo 118 establece que corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, pero solo en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional, con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. El tratamiento que se le da a los decretos de urgencia en el Congreso de la República está regulado en el reglamento. Los decretos de urgencia emanan del Poder Ejecutivo, pero el Congreso también ejerce control político sobre ellos. Hay un procedimiento que se lleva a cabo mediante en todo caso, es el procedimiento que se lleva a cabo en la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución tiene un grupo de trabajo que se encarga de controlar el procedimiento de los decretos de urgencia, ¿no? ¿Y cómo es ese procedimiento en la Comisión de Constitución? La Comisión de Constitución recibe el decreto de urgencia y verifica que se hayan cumplido los requisitos de forma y de fondo, ¿no? Y luego de hacer un estudio, de analizar si es que efectivamente cumple o no con estos requisitos, los dictamina y los envía al Pleno del Congreso. El Pleno, ¿qué cosa hace? Los aprueba, ¿no? Pero también la Comisión de Constitución tiene la posibilidad y la facultad de dictaminarlos, sí, pero enviándolos al archivo. Entonces, hay un control político que se ejerce también por parte del Congreso sobre este tipo de norma que emana del Ejecutivo, ¿no? Otro tipo de normas son las ordenanzas regionales. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Indira, sobre el tema de control político, últimamente ha salido en los medios de comunicación la problemática de la prerrogativa que tiene el presidente de la República para las conmutaciones de pena y los indultos, ¿no? ¿Consideras tú que podría haber control político sobre esta prerrogativa del presidente y que el Congreso pudiera, no sé, si a través de la Comisión de Constitución o la Comisión de Justicia, ratificar las decisiones que toma el presidente sobre dichas conmutaciones o indultos? Sí. La Constitución establece
cuáles son, la Constitución y el Reglamento del Congreso establecen cuáles son los mecanismos de control político, ¿no?, que ejerce el Congreso. No solamente está el control de los decretos, no solamente está, digamos, primero, la legislación delegada, luego el control sobre los decretos de urgencia. Hay otro tipo también de mecanismos por los cuales se establece el Congreso control político en el Ejecutivo. Yo creo que si no está normado en la Constitución principalmente, creo que no debería haber una injerencia, una invasión de facultades, ¿no? El tema de los indultos no es una facultad normativa, es una prerrogativa que el Presidente de la República tiene, que se la da a la Constitución. Entonces, yo personalmente creo que el Congreso no tiene por qué fiscalizar todo, no tiene por qué, digamos, generar una posición política, sí, pero tener una posición formal, generar una opinión formal, ¿no? No sé, pues mediante una comisión investigadora, mediante los informes, yo creo que no. Creo que en ese caso sí habría una invasión de facultades, ¿no? Y de lo que se trata más bien es de que quede claro la delimitación de qué cosa le corresponde al Congreso, qué cosa le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Este tema de las invasiones de las facultades, de las invasiones de las facultades normativas también, a mí me parece sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque se va desnaturalizando justamente la esencia de la institución, ¿no? El Congreso tiene sus funciones y tiene sus facultades, y en la Constitución y en el Reglamento. Entonces, de la misma forma la tiene el Ejecutivo. Entonces, no creo que el Congreso deba ratificar las decisiones del Presidente de la República en cuanto a los indultos. Bien, entonces, otro tipo de normas son las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales, ¿no? Y la Constitución también desarrolla este tipo de normas. El artículo 191 dispone que los gobiernos regionales tienen autonomía política y también la Constitución establece que estos gobiernos regionales son competentes para dictar normas inherentes a su gestión regional. En cuanto a las ordenanzas municipales, igual. Es la Constitución la que dispone que los municipios, los distritales y los provinciales, son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, ¿no? La Constitución le confiere rango de ley a las ordenanzas municipales. Consecuentemente, dice, la facultad normativa de las municipalidades, que se deriva de la autonomía política, también las convierte en órganos productores de normas generales. Y también sus leyes orgánicas regulan este tema de las facultades normativas de ambos niveles de gobierno, ¿no? Finalmente, los reglamentos y las resoluciones, que son otro tipo de normas. Todas estas que hemos desarrollado pertenecen al marco legal. El numeral 8 del artículo 118 de la Constitución dispone que corresponde al Presidente de la República ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Conforme a la norma citada, solo es el Presidente de la República quien tiene la potestad, como mencioné antes, de reglamentar las leyes, ¿no? Dice, sin embargo, para ejercer esta atribución requiere la intervención de sus ministros, toda vez que conforme al artículo 120 de la Constitución son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. Entonces, estas son todas las formas normativas que están contenidas en el marco legal. Entonces, hay que diferenciar la legislación del marco legal. Esta diferencia es importante para la técnica legislativa. Cuando se formulan los textos legales, cuando se construyen las fórmulas legales, hay que cuidar, por ejemplo, de no modificar una norma que no produce el Congreso. Hay que cuidar de derogar una norma que no produce el Congreso. El caso de los textos únicos ordenados es un caso especial. El texto único ordenado es un cuerpo
de disposiciones, es un texto escrito que contiene órdenes y mandatos, pero solamente es una ordenación, es una codificación. El texto único ordenado no innova, el texto no dispone situaciones nuevas que están reguladas en la ley originaria. Entonces, cuando uno formula, ¿no?, un proyecto de ley, cuando uno elabora un texto legal, hay que pensar que no podemos invadir las facultades normativas del Ejecutivo. Si, por ejemplo, vamos a modificar una ley que ya tiene un texto único ordenado, ¿no?, que ha sido sujeto de una ordenación a través de un texto único ordenado, aprobado mediante un decreto supremo, norma que pertenece al Poder Ejecutivo, lo que hay que hacer es modificar la ley original, la ley madre, y poner una disposición en la fórmula legal que indique que el Ejecutivo organice o adecue el texto único ordenado a esa nueva modificación. Entonces, de esa manera estamos nosotros cuidando, ¿no?, que no haya una invasión normativa, que no haya una invasión de facultades normativas, porque de lo contrario va a suceder que las normas que produce el Poder Ejecutivo, llámese reglamentos o decretos supremos, entonces van a empezar a regular situaciones que solamente se pueden regular mediante una ley, ¿no? Entonces, yo he comentado siempre la necesidad urgente de que en el Parlamento haya una oficina. Yo no sé si la haya, pero cuando me ha tocado, digamos, hacer trabajos de investigación, no he encontrado ninguna unidad orgánica, ninguna oficina del Congreso que, por ejemplo, lleve el seguimiento, ¿no?, de todos, del contenido de los textos únicos ordenados y además del contenido de los reglamentos, para saber si el Ejecutivo está yendo más allá de lo que le corresponde, porque el texto único ordenado, como comento, es solamente una codificación, una ordenación de las leyes y de otro tipo de normas que puedan existir respecto de una determinada situación. No puede innovar. Entonces, si un texto único ordenado no regula, no innova, no dicta normas o disposiciones u órdenes con rango de ley, entonces nosotros tampoco podemos modificar el texto único. No podemos derogar alguna disposición contenida en el texto único. Lo que tenemos que hacer es siempre trabajar con la ley original. Bien, con este tema hemos finalizado el taller técnica legislativa. Espero que todo esto que hemos conversado en las 3 sesiones sea útil, que ustedes puedan aplicarlo en la formulación de los proyectos de ley, de las fórmulas legales, pero en realidad, como les dije, ¿no?, la técnica legislativa es una herramienta que es sinónimo de control de calidad. Entonces, hay que aplicar técnica legislativa en todos los documentos que produzcamos, sea en la parte legislativa o en la parte administrativa del Congreso, ¿no?, en los informes, bueno, de hecho en la parte legislativa, en los dictámenes, en los proyectos de ley, ¿no?, en los informes de las comisiones investigadoras, en fin. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿El tema de hoy ha quedado claro? ¿Sí? Sí, el texto único ordenado es una compilación de todas las disposiciones o los mandatos que puedan estar contenidos en diferentes normas. Por ejemplo, sobre la prohibición de fumar en lugares públicos, ¿no? Puede existir la ley, pueden haber ordenanzas municipales y puede haber también, me estoy imaginando, una resolución suprema del Ministerio, por ejemplo, de Producción, ¿no? Entonces, todas esas normas, la ley, las resoluciones y las ordenanzas, contienen mandatos, órdenes, disposiciones. ¿Qué cosa hace un tubo? El Poder Ejecutivo dispone, por ejemplo, ¿no?, que el Ministerio de Producción haga el tubo del tema de la prohibición de fumar en lugares públicos. Entonces, el Ministerio toma todas estas normas y hace una ordenación.
una codificación de todas las disposiciones, ¿no? De cuáles van primero, las conjuga, las ordena por capítulos, por secciones, hace una compilación de todos estos mandatos. Y el presidente de la República aprueba este tubo mediante el decreto supremo. Ese es un texto único ordenado. No genera una disposición, una orden o un mandato que no esté contenido en alguna de esas normas. ¿Me dejo entender? Es solamente una ordenación, una codificación. No es una ley. Entonces, y se aprueba mediante un decreto supremo. Decreto supremo que lo firma, lo refrenda el presidente de la República y el ministro que corresponde. Ese es un tubo. Por eso es que cuando revisemos, vamos a ver, por ejemplo, en otros países hay una mecánica interesante, ¿no? El texto único ordenado tiene, por ejemplo, 15 artículos. Debajo de cada artículo hay una nota chiquitita que dice a dónde pertenece ese mandato, a qué ley. Exacto, está en Chile, también lo tiene, de hecho lo tiene también España, lo tiene Costa Rica. Entonces es muy fácil identificar a dónde o de qué norma, ¿no? proviene esa disposición, ¿no? Ese artículo. Entonces de esa manera también qué cosa hace el Congreso, cuida que no haya una invasión normativa, ¿no? Que no haya una invasión de facultades normativas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero, por ejemplo, a ver, si hablamos de la ley de creación del sistema privado de pensiones, así, bueno, por ejemplo, hablar de la ley de creación del sistema privado de pensiones de Perú, ¿no? Más o menos por el año 1993, y luego posteriormente hay un tubo del año 97. O sea, quiero aclarar una cosa un poco más, de que después de una ley de creación, para llegar al tubo, ¿qué otras modificaciones de la ley, o no sé, me podría explicar un poco? Sí, no necesariamente modificaciones. Por ejemplo, sobre esa ley que seguramente que es una ley muy antigua, ¿no? En el transcurso de los años posteriores han podido salir otro tipo de normas. Tal vez han salido decretos supremos, han salido resoluciones supremas del Ejecutivo. Esa ley ha podido tener leyes modificatorias. Entonces, todas esas disposiciones que emanan de la ley original, de las leyes que la modifican, de los decretos supremos, de resoluciones supremas, todas se condensan y se ordenan en un texto único ordenado. ¿Para qué? Para que el operador jurídico, ¿no? O cualquier ciudadano, por ejemplo, si quiere saber cómo es que se regula el tema de la pensión, no tenga diferentes cuerpos, diferentes textos, sino tenga uno solo. Entonces, en este texto están todas aquellas disposiciones que pertenecen a la ley original, a las leyes que la modificaron, a algunas resoluciones supremas, a otro tipo de normas, pueden ser decretos, por ejemplo. Entonces, lo que el Ejecutivo hace, ¿qué cosa es? Ordenar. Dice, ¿no? Para que el operador jurídico no tenga más de 2, 3 textos, ¿no? Que contienen órdenes y disposiciones sobre cierta materia, yo voy a condensar todo esto en un solo cuerpo, que es el texto único ordenado. Ese es el tubo. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre el concepto de desnaturalización? ¿Sobre? Sí, el concepto de desnaturalizar algo. Si existe una definición jurídica para abarcar ese concepto, una ley, una norma. Bueno, en el ámbito jurídico, cuando nos referimos, por ejemplo, a la desnaturalización de la norma, pensamos, ¿no? en cambiar la sustancia, la parte sustantiva de la ley. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Que la naturaleza de la ley orgánica la establece la Constitución Política, ¿no? Dice que mediante una ley orgánica se va a regular
la estructura y el funcionamiento de una entidad pública, por ejemplo. Entonces, si pongámonos en el ejemplo de la ley de creación y funcionamiento del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Es una ley orgánica porque norma y regula toda la estructura y el funcionamiento de ese ministerio. Entonces, si yo presento un proyecto de ley posteriormente para modificar esa ley y presento el proyecto en el sentido de incorporar un artículo que regule una situación que no es parte de la estructura ni del funcionamiento, sino puede ser parte, por ejemplo, de crear plazas en el ministerio, en dicho ministerio. Entonces, estoy desnaturalizando esa norma, porque esa solamente regula la estructura y el funcionamiento. Entonces, ese es el concepto de desnaturalización, digamos, en el ámbito jurídico, si es que hablamos de leyes, ¿no? Es modificar, cambiar la parte sustantiva de la norma. Otra pregunta. Sí. Con respecto a los textos únicos, ¿existe alguna disposición o alguna regulación que precise cómo debe de realizarse? ¿Cuáles son los límites de esos textos únicos? Sí, no, lamentablemente es justamente un vacío, una laguna doctrinaria que yo particularmente estoy interesada en el tema hace algunos meses. He buscado información en el Perú primero, ¿no? Busco información sobre cómo es que se regula el tema de esta facultad que tiene el Ejecutivo, y no existe. Lo único que hay es la Constitución Política, que establece que el presidente de la República tiene la facultad de dictar decretos supremos. Eso ni siquiera habla de textos únicos ordenados, solamente dice, tiene la facultad de dictar decretos supremos. Y al parecer, la costumbre, ¿no?, desde hace muchísimos años, es que estos textos escritos se aprueben mediante este tipo de norma que sí está mencionada en la Constitución, mediante el decreto supremo. Pero no hay ninguna regulación con respecto a los textos únicos ordenados. Gracias.